Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en un mundo complejo, el de las campañas de concienciación institucionales. El material que vamos a analizar es un vídeo irlandés sobre el sharenting, esa práctica tan extendida de los padres de compartir fotos, vídeos y, detalles de la vida de sus hijos en redes sociales. Sí, un vídeo que la verdad es bastante impactante y que nos sitúa frente a una pregunta fundamental. ¿Son estas campañas una herramienta necesaria de protección? ¿Una alerta sobre los nuevos peligros de la era digital que antes sencillamente no existían? ¿O son en realidad algo más sutil y problemático? Exacto. Esa es la cuestión central que se deriva del material. ¿Estamos ante un acto de pedagogía social o ante una forma de lo que podríamos llamar disciplina emocional? Es decir, una estrategia que, con la excusa de protegernos, lo que busca es moldear nuestro comportamiento a través del miedo, minando nuestra capacidad de juicio. Yo voy a defender esta segunda visión, que estas campañas son un ejercicio de control paternalista que nos infantiliza. Y yo, por mi parte, sostendré que, aunque su tono pueda parecer alarmista, cumplen una función preventiva. Pues indispensable. Argumentaré que en el entorno digital, tan complejo y novedoso, recurrir a un lenguaje emocional potente no es manipulación, sino una forma, diría que eficaz, de fomentar la prudencia y la responsabilidad. Bien, pues si te parece, empiezo exponiendo mi posición. Para mí, la campaña irlandesa es un caso de estudio perfecto de cómo no informar, sino disciplinar. Su principal arma, y el texto lo analiza con muchísima precisión, es el miedo. Y el miedo es un recurso muy concreto que tiene un efecto claro. Desactiva el pensamiento crítico. Convierte gestos que hasta ayer eran cotidianos e inocentes, como subir una foto de tu hija en su cumpleaños, en una fuente de amenaza moral y de culpa. El material nos da varias claves para ver esto. La primera, fíjate a quién se dirige el anuncio. No a los adolescentes, que son los que usan masivamente las redes, sino a los padres. ¿Por qué? Porque son el eslabón débil emocionalmente, son los más vulnerables a la carga de la responsabilidad y a la culpa de no ser un buen padre. Es un golpe bajo, directo a la ansiedad parental. Pero perdónanos, lógico dirigirse a ellos. Al final, son los que tienen la potestad sobre la imagen de un menor que no puede consentir. Es lógico si tu objetivo es el control, no la educación. Y esto me lleva al segundo punto de la evidencia. El escenario que plantea es deliberadamente deshonesto. Nos muestra a un desconocido que se acerca a una niña y sabe detalles íntimos de su vida sacados de las redes. El material es explícito al señalar que no hay datos que respalden que eso sea un patrón de riesgo real y extendido. Es una dramatización improbable, una fantasía de terror presentada como un peligro inminente y universal. Y finalmente, el eslogan. Haz una pausa antes de publicar. A primera vista parece un consejo prudente, pero en el contexto del miedo que se ha generado no es un consejo, es una orden, es una advertencia que busca fomentar la autocensura. No te dicen infórmate, te dicen detente. Se patologiza un acto normal y se le convierte en una fuente de riesgo permanente. El objetivo, para mí, no es crear ciudadanos informados, sino súbditos dóciles. Entiendo perfectamente tu línea argumental, y es potente, la verdad, pero creo que parte de una premisa equivocada sobre la intención y la función de la campaña. Yo defiendo que esta narrativa de impacto no se usa para manipular, sino para provocar una reflexión que de otra manera no se produciría. A ver, vivimos en una sobresaturación de información. Un folleto con datos y estadísticas sobre los riesgos de la privacidad online, ¿cuánta gente lo leería? ¿Cuánta gente cambiaría su comportamiento por ello? Seamos honestos, muy pocos. A veces, para cambiar hábitos que están muy arraigados y que realizamos de forma automática, casi como un acto reflejo, se necesita una sacudida emocional, algo que te rompa los esquemas. ¿Una sacudida o un susto? Porque hay una diferencia importante. Es que la escena del desconocido no hay que interpretarla literalmente. No te está diciendo que un secuestrador te espera en cada esquina. Funciona como una metáfora, una alegoría muy poderosa de peligros que son mucho más abstractos e invisibles, pero no por ello menos reales. Hablamos de la agregación de datos por parte de empresas que no conocemos, del futuro bochorno que puede sentir ese niño cuando sea un adolescente y vea su infancia expuesta, del uso de su imagen para crear perfiles falsos o incluso para alimentar bases de datos de reconocimiento facial.
son peligros difusos, y el anuncio les pone una cara, un rostro humano, para que los entendamos. Por eso el mensaje de «haz una pausa» no es una llamada a la censura, es una llamada a la conciencia, a aplicar un principio de precaución básico ante un fenómeno cuyas consecuencias a largo plazo sencillamente desconocemos. Y sí, me reafirmo en que dirigirse a los padres es la estrategia más lógica, no para infantilizarlos, sino, al contrario, para empoderarlos, para darles una herramienta mental que les permita tomar decisiones más informadas sobre la huella digital que, sin pedir permiso, les están creando a sus hijos. Has usado la palabra sacudida y me parece interesante, pero yo creo que el material apunta a algo más sostenido, más insidioso. El texto es muy claro cuando afirma: el miedo no educa, solo dociliza. No estamos hablando de un shock puntual que te hace reflexionar y luego sigues con tu vida con una nueva herramienta. Estamos hablando de la creación de lo que el texto denomina una arquitectura emocional. Es decir, se construye un estado de inquietud constante. La campaña no te da información para que tú evalúes el riesgo, te inocula la emoción del miedo para que el riesgo lo sientas siempre presente, aunque sea mínimo. Ya, pero esa inquietud puede ser productiva. ¿Productiva? ¿Para quién? Al generar esa ansiedad de fondo, no se crean ciudadanos más responsables, sino más temerosos. Y un ciudadano temeroso es un ciudadano que depende de una autoridad externa para que le diga lo que está bien y lo que está mal. Se desplaza el criterio personal, la capacidad de cada padre de decidir qué es apropiado compartir, por un criterio impuesto desde arriba. La institución te dice: el mundo es peligroso, no te fíes de tu propio juicio, fíjate del nuestro. No es una capacitación, es una forma de control sutil. Y no es algo exclusivo de esta campaña, ¿eh? Pensemos en las alertas de salud pública o en ciertos discursos sobre seguridad ciudadana. A menudo se crea un fondo de ansiedad donde la única solución parece ser seguir la directriz oficial sin cuestionarla. Veo el riesgo que señalas, claro, pero te ofrezco una perspectiva distinta. El miedo o la inquietud, si prefieres un término menos cargado, no tiene por qué ser ese estado permanente que describes. Puede ser un catalizador. Pensemos en un ejemplo muy claro que todos conocemos: las imágenes impactantes en las cajetillas de tabaco. El objetivo no es que el fumador viva aterrorizado las 24 horas del día. El objetivo es que en el momento clave de la decisión, en ese gesto automático de coger un cigarrillo, esa imagen vívida le obligue a hacer una pausa, a conectar su acción con una consecuencia real y visceral. Aquí ocurre lo mismo. El vídeo funciona como un ancla emocional para que el acto de compartir, que se ha vuelto trivial y automático, pase a ser un acto reflexivo. La emoción no anula la razón, en este caso la despierta. Te obliga a preguntarte: ¿realmente necesito compartir esto? ¿Qué implicaciones tiene? Pero es que incluso si acepto tu analogía del tabaco, que bueno, tiene sus matices, la activación de esa razón se basa en una premisa profundamente paternalista. Y esto me lleva directamente al segundo punto de fricción. La campaña, en su tono y en su mensaje, se fundamenta en un mensaje implícito que el material resume perfectamente. Tú, ciudadano, no sabes lo que haces. Nosotros, la institución, sí. Al presentar la vida cotidiana como un campo de minas lleno de riesgos invisibles que solo una autoridad puede detectar y señalar, se posiciona a sí misma como la única protectora válida, y al hacerlo, trata al ciudadano como si fuera un menor de edad, alguien incapaz de evaluar y gestionar los riesgos por sí mismo. Esto es a lo que el texto se refiere con la infantilización del adulto. Es una falta de confianza fundamental en la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones. Entiendo que se pueda interpretar como paternalismo, sí, pero yo lo enfoco de otra manera. No lo veo tanto como infantilización, sino como actualización. Los padres de hoy se enfrentan a un desafío para el que no tienen ningún precedente. O sea, nuestros padres no tuvieron que decidir si colgaban nuestras ecografías en una red global. No hay un manual de instrucciones generacional para esto. La campaña no les dice no pienses, sino más bien, oye, piensa en esto, en esta nueva dimensión del problema que quizá no habías considerado. Les proporciona, digamos, un nuevo marco de riesgo. No es que no sepan lo que hacen, es que el hacer ha cambiado de significado. Pero, ¿no es esa la definición misma de paternalismo? Como tú no has vivido esto, déjame que yo te diga cómo debes comportarte. En lugar de proporcionar datos, contexto, herramientas de análisis para que el adulto actualice su propio criterio, se le da una conclusión empaquetada en una emoción: el miedo. La campaña no dice, estos son los riesgos potenciales, considéralos. Dice, esto es peligroso, ten cuidado.
Es una instrucción, no es una formación. Yo sigo sin verlo así. No creo que se les trate como a niños, sino que se les dan herramientas de adulto para un problema de adulto del siglo XXI. El problema es que las herramientas puramente racionales en este campo han demostrado ser insuficientes. Es como enseñar a conducir. Puedes leerte el manual de tráfico 1000 veces, pero hasta que no sientes el vértigo de incorporarte a una autopista por primera vez, no entiendes de verdad lo que significa la prudencia. Esta campaña es ese vértigo. Es una experiencia emocional vicaria que busca generar el mismo efecto de cautela que generaría una mala experiencia real, pero sin tener que pasar por ella. No es infantilizar, es preparar. Me parece una justificación muy generosa, la verdad, porque esa herramienta o ese vértigo que mencionas se construye sobre una base falsa, una distorsión deliberada de la realidad. Y este es el tercer gran punto de desacuerdo. El material es tajante al señalar que la campaña convierte lo improbable en evitable. Esto, desde mi punto de vista, es una manipulación flagrante. Se toma un caso extremo, ficticio, y se presenta de una forma tan potente que parece una consecuencia directa y casi segura de compartir una foto. El propio texto nos recuerda que millones de menores usan redes sociales y que estas consecuencias dramáticas son estadísticamente residuales. Lo que consigue esta estrategia es crear una percepción del riesgo completamente desproporcionada. Se empieza a temer lo cotidiano. El gesto de compartir la alegría familiar se convierte en una ruleta rusa. Es un argumento muy convincente si partes de la base de que la campaña pretende ser un documental o un informe estadístico. Pero ¿y si no es así? ¿Has considerado que no busca describir la realidad sino interpretarla a través de una alegoría? El hombre del vídeo no representa un acosador físico literal que te vas a encontrar en el parte. Representa la suma de todos esos riesgos abstractos de los que hablaba antes. La empresa que vende tus datos, el troll que usará esa foto para acosar a tu hijo en el futuro, el algoritmo que lo etiquetará para siempre. Todos esos peligros, que son difusos y difíciles de visualizar, se concretan en una imagen memorable y universal, la del extraño que sabe demasiado. Vale, aceptemos por un momento el argumento de la alegoría. Pero entonces te pregunto, ¿quién decide dónde está la línea entre una alegoría efectiva y una simple manipulación emocional? Porque una alegoría debería iluminar, arrojar luz sobre un problema. Esta lo que hace es generar angustia. Y cuando quien emite esa alegoría es una institución con poder, con la autoridad del Estado detrás, llamarlo un simple recurso retórico me parece como mínimo ingenuo. Se está usando el poder simbólico de la institución para crear un pánico moral sobre una práctica generalizada. Es una forma de legislar emocionalmente sobre la vida privada de las personas. Pero es que a veces esa es la única forma de penetrar el ruido. El objetivo final no es el pánico, es la precaución. Es una llamada de atención para que ese gesto de compartir, que la tecnología ha vuelto trivial e instantáneo, recupere la dimensión de responsabilidad que realmente tiene, sobre todo cuando implica a un tercero, a un menor, que no puede consentir. La emoción aquí no es el fin en sí mismo, es el medio para alcanzar un fin que yo creo que todos compartimos: fomentar una cultura de la privacidad y de la protección digital desde la infancia. Quizás la forma es chocante, pero el fondo es necesario. ¿No es mejor pasarse de prudente que lamentar las consecuencias de no haber sido advertido a tiempo? A la luz de nuestra conversación, me reafirmo en mi postura inicial, quizás con más matices, pero con la misma convicción. Estas campañas, por muy bien intencionadas que puedan parecer, acaban operando como un instrumento de dirección emocional, y al hacerlo erosionan la autonomía y el juicio crítico del adulto. Se elige el atajo del miedo en lugar del camino más largo pero más sólido de la educación y la información. Al final se fomenta la duda, la culpa y una dependencia de la autoridad que nos dice cómo sentirnos y cómo actuar. Y para mí, la verdadera protección, la que nos hace ciudadanas más fuertes, no nace del pánico, sino de la lucidez y la confianza en nuestra propia capacidad para decidir. Por mi parte, y tras escucharte, sigo concluyendo que la función de estas campañas es esencialmente preventiva, y en un terreno tan nuevo y con reglas tan poco claras como el digital, es necesaria. Reconozco que su crudeza emocional es discutible y que la línea con la manipulación puede ser fina, como bien has señalado. Sin embargo, actúan como una señal de alarma necesaria, un despertador para una sociedad que a menudo actúa con una cierta somnolencia digital. El objetivo final no es controlar al adulto, sino equiparlo con una mayor consciencia de los riesgos para que pueda ejercer su rol protector de una forma más eficaz ante los desafíos del presente. Está claro que el análisis de este material nos deja en una encrucijada compleja,
en esa delgada línea que separa la concienciación pública de la manipulación emocional. La discusión sobre si estas estrategias nos convierten en ciudadanos más cautos y responsables o simplemente en individuos más temerosos y controlados sigue completamente abierta. Efectivamente. Y quizás esa es la principal virtud de estas campañas, aunque sea de forma indirecta, que nos obligan a tener este tipo de conversaciones. Nos invitan a examinar críticamente no solo los mensajes que recibimos, sino los métodos que usan las instituciones que en teoría buscan protegernos. Y ese examen crítico es en sí mismo un ejercicio de ciudadanía.